bienvenidos a Iglesia Lyon. Te doy la más cordial bienvenida a este Día del Señor. Y bueno, estamos muy emocionados porque es el día en que recibimos la bendición de Dios para poder seguir en todos los retos, en todas las circunstancias que debemos superar como hijos del Señor. El tema de hoy se denomina Mi Mejor Versión. ¿Qué es mi mejor versión? ¿Cómo obtengo yo mi mejor versión? Y empiezo preguntándote hoy, ¿será que en la comodidad obtenemos nuestra mejor versión? ¿O será que nuestra mejor versión la obtenemos en un proceso de prueba o en un proceso de aumentar nuestra fe? ¿Dónde podemos obtener nuestra mejor versión? ¿Cómo obtengo yo la mejor versión? ¿En la comodidad? Cuando ya dominas lo que haces tú en tu profesión, lo que haces en tu trabajo, en lo que ya haces como familia. Entonces, en todos los temas que ya dominas, ¿será que ahí es donde yo logro obtener mi mejor versión? Donde yo ya estoy cómodo, donde yo ya estoy tranquilo, en donde yo ya sé que lo que hago, pues lo puedo hacer con mis propios dones, lo puedo hacer con mi propia capacidad, ya con mis propios conocimientos. ¿Será que ahí obtengo mi mejor versión? O bien, mi mejor versión la obtengo en los procesos de fe, en los procesos donde Dios me pone en una situación en donde solo puedo superar esa situación si aumento mi fe. La forma de obtener esa mejor versión podrá producirse en esos momentos o circunstancias donde parecieran imposibles de solucionar para el hombre, pero donde según la Biblia, Él tiene la capacidad y el poder de solucionarlos. ¿Dónde obtengo mi mejor versión? ¿El proceso en mi vida donde no sé cómo afrontarlo? ¿Donde no sé cómo solucionarlo? Ese proceso donde Dios me reta a buscar nuevas alternativas y nuevas formas para poder conseguir bendición. O en ese momento necesitamos ayuda, consejo y necesitamos sabiduría. ¿En dónde obtengo mi mejor versión? ¿Por qué no logro alcanzar mi mejor versión? La respuesta está en depende a quién seguimos. ¿Cómo sé yo cuál es mi mejor versión? Dependiendo a quién sigo. En la primera parte, donde tú ya estás cómodo, donde tú ya lo puedes hacer todo, donde tú ya tienes la capacidad, posiblemente al que estás siguiendo es a tu jefe, a papá o a mamá o a un maestro. Bueno, los seres humanos tienen un límite. En algún momento te vas a acomodar porque vas a alcanzar la sabiduría y el conocimiento de un ser humano. Pero en la segunda es donde Jesús o Dios nos permite estar en un proceso de fe o en un proceso para aumentar nuestra fe. Y para poder superar esa fase, necesitamos obtener una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, cuando yo te digo cómo alcanzarlo, es bien sencillo. ¿Quieres una mejor versión de ti? Tienes que estar siguiendo a la persona correcta. Tienes que seguir a Jesús. Porque en Jesucristo todo es posible. En Jesucristo todo puede suceder. En Jesucristo el día más tormentoso puede volverse el día más soleado. En Jesucristo el día más triste puede volverse el día con más alegría. En Jesucristo la peor enfermedad puede volverse una sanidad. En Jesucristo el cautiverio de una depresión puede volverse el mayor día de gozo en tu vida. Entonces tienes que entender que para obtener la mejor versión de ti, tienes que estar siguiendo a la persona correcta. Y en este caso vamos a aprender acerca de Jesucristo. Te voy a invitar a que vayas a la Biblia. Vamos a leer el capítulo de Lucas, el capítulo 17, del verso 1 al verso 4 en la versión traducción lenguaje actual. Por favor, búscalo y vamos a leerlo. Y si no, va a aparecer en las pantallas. Vamos a leerlo. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y eso siempre será así. Pero mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos, escucha bien, los pequeños seguidores de Jesús, desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tirarán al fondo del mar. Así que tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Y si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades, si él te pide perdón, perdónalo. Entonces, cuando nosotros queremos obtener la mejor versión de nosotros,
tenemos que tener un principio bien claro. Y el principio bien claro es que si tú estás aprendiendo de un ser humano, si tú estás aprendiendo de alguien que es humano, ¿sí? Esa persona, dice la Biblia, que es muy posible que te hagan caer en desobediencia, ¿sí? Porque un humano tiene sus limitaciones para llevarte a un conocimiento, a una sabiduría. Basta que logre la mejor versión de ti. Entonces, otra versión dice, imposible es que mis hijos no caigan. O en esta versión, imposible es que no desobedezcan. Entonces, nosotros muchas veces ponemos como nuestra máxima versión de cómo queremos llegar a ser. Ponemos a papá, ponemos a mamá, ponemos a un hermano, ponemos a la pareja, a la esposa o al pastor, y ponemos un ejemplo humano como aquella versión que nosotros queremos llegar a ser y que según nosotros esa es la mejor versión. Ese es uno de los grandes problemas, que nosotros, si queremos llegar a tener una versión en la que pasan solo cosas sobrenaturales, recibes bendiciones que nunca te imaginaste, haces cosas que gracias a los dones de Dios ahora logras hacer. Si quieres esa versión, tienes que seguir a Jesús. Pero si quieres tu máxima versión es seguir a alguien humano, yo te quiero contar hoy que ese humano, según la Biblia, va a desobedecer o va a fallar. Y entonces ahí se produce un límite a la mejor versión que tú podrías llegar a ser. Porque estás siguiendo a un humano. Y la Biblia nos explica que es imposible que no desobedezcan, que es imposible que no fallen, otra versión dice que es imposible que no tropiecen. Entonces, cuando tú estás siguiendo a un humano, el problema es que nunca vas a alcanzar la mejor versión de ti. En Dios no la vas a alcanzar. Y, segundo punto, es una gran fuente de heridas. Porque cuando, según tú, la mejor versión de ser humano falla, tú sales herido. Por ejemplo, ¿qué papá no ha fallado? ¿Qué mamá no ha fallado? ¿Qué hijo no ha fallado? ¿Qué amigo no ha fallado? ¿Qué pastor no ha fallado? Óyeme, yo personalmente le he fallado a mi papá, le he fallado a mi mamá, le he fallado a las personas que se congregan, le he fallado a la iglesia, le he fallado a un montón de personas. ¿Por qué? Porque, oye, es una parte de la naturaleza. Dios nos dice, por eso no sigan humanos, porque ellos en algún momento van a desobedecer o en algún momento van a tropezar. Entonces, para obtener la mejor versión de mí, yo he entendido que al que tengo que seguir no es un humano, tengo que seguir a Jesús. Porque en la versión de Él yo podría alcanzar cosas grandes en mi vida. Entonces, ese es uno de los puntos. ¿Cómo puedo llegar yo a obtener la mejor versión? Y voy a hacer un breve paréntesis. Cuando tu mejor versión de lo que tú quieres ser es un ser humano, el problema es que hay seres humanos que en alguna etapa, o no siempre, o tal vez son de naturaleza maligna, te pueden llevar al mal camino. Y por estar siguiendo un ser humano que según tú es una buena versión, el problema es que tú ya leíste acá que si un ser humano te lleva a desobedecer a Dios, dice que ese ser humano recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Así que tengan cuidado con lo que hacen. Por favor, sigue a la persona correcta que te puede llevar a planes maravillosos y planes que nunca imaginaste. Y esa persona es Jesús. Pon tu mirada, pon tu corazón en Jesucristo. Él sí te puede llevar a tu mejor versión. Entonces, ¿qué pasa con los que tropezamos? Yo quería alcanzar mi mejor versión en el matrimonio, quería alcanzar mi mejor versión en el trabajo, quería alcanzar mi mejor versión tal vez en el ministerio y tuve un tropiezo. ¿Qué hago ahí? Que iba bien yo en mi noviazgo, iba bien yo en mi matrimonio, iba bien en el tema ministerial, iba bien en mi empresa, pero pasó lo que dice la Biblia, que desobedecí o tuve un tropiezo y eso me hace detenerme. ¿Qué puedo hacer? Primero que todo, es comprender que los tropiezos o comprender que esos momentos en donde desobedecimos o esos momentos donde nos detuvimos porque tropezamos, el primer efecto es que se detiene todo. Y aquí hay dos análisis. Uno, que la mente piensa que se detuvo la bendición para siempre y que nunca más vas a poder salir de ese tropiezo o de ese bache o de esa situación de desobediencia. O dos,
entiendes que los momentos de tropiezos o los momentos de desobediencia son para detenerse en Dios y buscar el consejo, la asesoría, la sabiduría, ¿sí?, en el Señor, porque Dios te está diciendo, hey, si hay una mejor versión en ti, pero te estoy deteniendo con el tropiezo porque es lo que no me estás comprendiendo. Entonces viene el Señor y te empieza a rodear de personas o te empieza a rodear de su palabra, de su presencia, para que logres alcanzar esa mejor versión. Los momentos de tropiezo, los momentos donde te caíste, donde paraste, donde te detuviste, donde por desobediencia, no son momentos de crucifixión. Son momentos de aprendizaje. Es para tomarse el tiempo para analizar, para pensar qué hice mal, qué situación no logré hacer bien, en qué me equivoqué, cómo puedo cambiar y cómo puedo lograr obtener mi mejor versión. Nunca te vayas a quedar en la etapa del tropiezo, porque solo es una etapa de aprendizaje para lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿cómo logro obtener la mejor versión para poder solucionar problemas familiares? No sé si alguno por ahí ha tenido problemas familiares que humanamente ya no se resuelven ni con medicamentos, ni con médicos, ni tan... Oye, a veces creen que el problema es dinero, ni con dinero se resuelve. Yo no sé cuántos han tenido, quieren una versión en la que puedes solucionar un problema de pareja. Tal vez amas a tu pareja, pero no logras ya entender o ya no tienes el conocimiento para poder solucionar esos problemas y sabes que podrías, pero ya no tienes una versión mejor para solucionarlo. Yo no sé cuántos quisieran una mejor versión para poder vivir en este mundo. Una mejor versión que te ayude a realmente estar bien adaptado, a realmente poder conseguir tus metas, conseguir tus objetivos en este mundo. Yo no sé cuántos quisieran tener una mejor versión. Entonces te voy a dar 3 pasos hoy para obtener una mejor versión de ti. El primer paso para obtener la mejor versión de ti es comprender que Dios es el único capaz de ayudarte a obtenerla. De los seres humanos puedes aprender, por supuesto, siempre puedes aprender, máximo de aquellos que están en el tema del Señor. Pero el primer paso para alcanzar tu mejor versión es que comprender que Dios es el único capaz de ayudarte. ¿Por qué? Porque Dios es el único capaz de amar al que odia. Dios es el único capaz de perdonar al que ofende. Dios es el único capaz de darnos la paz en medio de las tormentas. Dios es el único capaz de darnos gozo en medio de la dificultad. Dios es el único capaz de darnos fe en la incredulidad. Dios es el único capaz de estar con nosotros en todos los procesos, en todo tiempo. Dios es el único capaz de vencer la incertidumbre y Dios es el único capaz de comprender que el proceso que estamos viviendo no es nuestro destino. Entonces, si tú entiendes estos preceptos, sabrás que la versión que Dios tiene para tu vida es una mejor versión que la que te podría enseñar cualquier hombre. Ese es el primer paso. Segundo paso. El segundo paso. Mi mejor versión inicia cuando mi propia versión ya no funciona. Yo sé que de alguna forma tú diseñaste tu vida y pensaste que esto tal vez tú iba a suceder de una forma, en la empresa iba a suceder de tal forma, y tú diseñaste y tú planeaste, pero en algún momento topaste y ya no se actualizó tu mejor versión, ya no lograste llevar a ese siguiente nivel en la versión de tu vida. Y eso está pasando porque crees que tú eres la mejor versión. El segundo paso para alcanzarlo es comprender que mi versión de lo que yo creo no es la mejor. La mejor versión de lo que yo creo es la versión que Dios tiene de mí, para mí. Entonces imagínate como que fuera un celular o fuese una tableta. Llega un punto que hay ciertos modelos que aunque se quieran actualizar ya no pueden, porque ya el aparato ya no permite la actualización. Y así es con nosotros. Nosotros simbolizamos ese aparato que ya no permite la actualización porque quieres hacer las cosas en tu versión, en tu versión de lo que piensas como familia, en tu versión de lo que piensas como pareja, en tu versión de lo que piensas como negocios, en tu versión de lo que piensas con hijos, con todos los contextos mundiales. Quieres hacerlo en tu versión y no entiendes que tu aparato ya no está permitiendo actualizarse de ahí arriba y que recibas una mejor versión. ¿Quieres una mejor versión? Comprende, la versión tuya no es la mejor versión es la de Dios. Y entonces, tercer paso. El tercer paso es comprender que debo seguir
a quien posee la mejor versión de amar, de perdonar, de sanar y de libertar. Y esa mejor versión se llama Jesús. Jesús es la persona correcta y es el único que puede producir una conexión en Dios contigo. Es el único, no puede haber más. Jesús tiene nuestra mejor versión en proceso y Jesús va a mostrar esa mejor versión en el tiempo de Él. Lo que necesitamos es este paso que yo te voy a enseñar hoy. Y ese paso está en Juan capítulo 10, verso 1 al verso 16. Dice así: Jesús les dijo: ustedes saben que solo un ladrón y bandido entra al corral saltando la cerca. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. El que cuida la entrada le abre y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre. Y ellas reconocen su voz. Luego el pastor las lleva fuera del corral y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirán a un desconocido. Más bien huirán de él, pues no reconocerían su voz. Jesús les puso el ejemplo anterior, pero escucha esa parte. Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Entonces, nosotros para obtener nuestra mejor versión, tenemos que buscar la mejor versión que ha existido en esta tierra. Una versión cuyo amor es interminable, una versión cuyo perdón y misericordia alcanza a millares, una versión que puede entregar su propia vida para que tú estés bien, una versión que te puede dar paz que sobrepasa todo entendimiento, una versión que es gozo. Una versión que es gozo, una versión que puede levantarte, una versión que puede hacer de ti cosas maravillosas. Tú quieres la mejor versión. Tienes que entender este verso. Dice, en la última línea dice, Jesús les puso el ejemplo anterior, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Entonces, ¿qué no entendieron con este ejemplo? El ejemplo que les dice es, ok, yo te voy a decir algo. Va a venir un ladrón y va a venir un bandido que se va a saltar la cerca. Es decir, van a venir personas que te van a querer enseñar cómo hacerlo mal. Personas que te van a enseñar el concepto de matrimonio saltándose la cerca. Personas que te van a enseñar el concepto de noviazgo saltándose la cerca. Personas que te van a querer enseñar principios financieros, pero saltándose la cerca. Personas que te van a querer enseñar cómo conducir tu vida, pero saltándote la cerca. O sea, haciendo las cosas de la forma incorrecta. Y entonces esa persona te va a querer venir a enseñar a ti, va a querer que tú lo sigas a él. Y tú vas a decirme, me prometió que iba a tener pareja, me prometió que iba a tener mucha plata, me prometió que me iba a ir súper bien en la vida. Sí, pero saltándote la cerca, haciendo las cosas de forma incorrecta, haciendo las cosas de forma indebida. Entonces dice el Señor, cuidado con el ladrón y el bandido que entra al corral, enseñándote a saltarte la cerca, a hacer lo indebido y lo correcto. Yo no sé a los que estamos hoy conectados, pero muchas veces nuestros padres, los amigos o no sé, personas que tal vez amamos, mira, uno mismo no tiene el mejor testimonio, porque el único verdadero, fiel y buen testimonio es el de Jesucristo. Son de los primeros que dicen, mira, tratar de aprender lo bueno que creas, pero lo malo hay que desecharlo. No hay que aprender lo malo de las personas, porque si no uno está aprendiendo o le está enseñando a la gente a saltarse la cerca. Entonces dice el Señor, en cambio dice el Señor, el pastor de las ovejas entra por la puerta, entra de la forma correcta. El que cuida la entrada le abre, y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre, y ellos reconocen su voz. Y luego el pastor las lleva fuera del corral, y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Dice el Señor Jesús en esta tarde,
Dice el Señor Jesús que Él quiere ir delante de ti. Él quiere ser ese ejemplo para tu vida. Él quiere ser ese ejemplo de matrimonio donde Él hizo hombre y mujer. Él quiere ser ese ejemplo financiero donde va a decir, ok, no te preocupes por las riquezas de este mundo. Hay riquezas más importantes. Él quiere ser ejemplo en tu vida. Él quiere tomar. Él quiere ir adelante de ti. Nosotros como ovejas tenemos que permitir que Él vaya adelante de nosotros. Él quiere ser ese ejemplo en nosotros. Porque Él sabe que hay bandidos, hay ladrones que quieren colocarse como un ejemplo en nuestra vida. Sí, pero está enseñándonos a saltarnos de hacer. Y Jesús quiere restaurar todo eso en nuestras vidas. Jesús quiere restaurar matrimonios. Jesús quiere restaurar amistades. Jesús quiere restaurar economías. Jesús quiere restaurarte tu trabajo. Jesús quiere restaurarte todo en tu vida. Sí, pero para ser restaurado, tú necesitas que Jesús vaya delante de ti y te enseñe a hacer lo correcto. Te enseñe a hacer lo que está bien. Y te enseñe a hacer, en base a Él, a su ejemplo, lo que sí debió ser siempre en tu vida y en tu corazón. Tú quieres alcanzar la mejor versión. Sigue a Jesús. ¿Quieres alcanzar tu mejor versión? Aprende el amor que no se acaba. ¿Quieres alcanzar tu mejor versión? Aprende de aquel que es capaz de dar paz en medio de las tormentas. ¿Quieres tu mejor versión? Sigue a aquel que nos amó primero. ¿Quieres tu mejor versión? Sigue a aquel que es capaz, en medio de toda tristeza, de darnos gozo. ¿Quieres tu mejor versión? Sigue a aquel que libertó al cautivo. ¿Quieres tu mejor versión? Sigue a aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor. Él es el mejor ejemplo que tenemos que seguir. Dios te bendiga y espero que en esta semana tu mejor versión llegue a ti y esa mejor versión va a salir de ti si Jesús está aquí en tu corazón. Te invito a que ores, a que clames, a que confíes y a que creas en Dios en esta semana y le digas, Señor Jesús, haz de mí una mejor versión en ti. Dios te bendiga.